Hola, ¿qué tal? Super contador, un gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Sánchez, auditor externo, y el día de hoy vamos a ver una sección interesante, la cual es la sección 17 de propiedad, planta y equipo. Te voy a explicar los 3 más 1 uso de propiedad, planta y equipo. Esta sección es importante ya que casi todas las empresas tienen propiedad, planta y equipo, y en mi experiencia como auditor aún existen muchas inquietudes. Esta sección es importante ya que la propiedad, planta y equipo representa la mayoría de los activos no corrientes. ¿Cómo te vas a beneficiar con este video? Con este video entenderás, en términos generales, el contexto de toda la sección 17 de propiedad, planta y equipo. Mi nombre es Víctor Sánchez, auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías, y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora, es gratis. Lo puedes hacer aquí. Comenzamos, vamos a ver 3 puntos importantes de propiedad, planta y equipo. El número 1, son activos mantenidos para su uso. Número 2, son activos los cuales los vamos a usar más de un periodo, más de un año. Y número 3, te lo voy a decir al final. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Comenzamos, aquí tenemos nuestro mapa conceptual de la sección 17, propiedad, planta y equipo. Vamos a ir revisándola. Ok, comenzamos. ¿Cuál es el alcance? El alcance de esta sección. Tenemos que el alcance es a todas las propiedades, planta y equipo, ¿sí? Adicional a las propiedades de inversión, cuando el valor razonable o cuyo valor razonable de esta propiedad de inversión no puede ser medido con fiabilidad o tiene un costo o esfuerzo desproporcionado. Esta propiedad, planta y equipo son activos mantenidos para el uso de la empresa, y esa es una de las características principales de la propiedad, planta y equipo. Es un activo que no está destinado para ningún otro fin que no sea su uso, y son activos para usarlos en el giro normal del negocio, en las que puede ser en la producción o suministro de bienes, en la prestación de servicio, en el arrendamiento a terceros. Por ejemplo, yo tengo una propiedad, planta y equipo, y yo soy una empresa que arriendo de oficinas y lo destino a mi giro principal, que es arrendamiento de oficinas, un arrendamiento operativo, y también para propósitos administrativos en el que pueden estar las oficinas de la empresa. Adicional, su uso va a ser mayor a un año. ¿Sí? Por ejemplo, si yo compro una computadora, esa computadora tiene que durarme más de un año. Compro un celular, quizás ese celular, si me dura más de un año, posiblemente lo registre como propiedad, planta y equipo. ¿Qué más tenemos? No incluye en las propiedades, planta y equipo derechos mineros y reservas minerales. Tampoco incluyen los activos biológicos. ¿Qué más tenemos? Reconocimiento. ¿Cuánto reconocemos nosotros un activo de propiedad, planta y equipo? Y aquí algo interesante, y se repite en muchas secciones que hablan de activos. Fíjense, yo voy a reconocer este activo, propiedad, planta y equipo, cuando el costo puede ser medido con fiabilidad y adicional sea probable que este activo me dé beneficios económicos futuros. Eso lo podemos ver en muchas otras secciones que hablan de activos. Adicional nos habla de un tema puntual que es repuestos para la propiedad, planta y equipo, y nos dice que cuando cumpla la definición de propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la definición de propiedad, planta y equipo? Que tiene que ser mantenido para su uso y que dure más de un año. Allí cumple las condiciones de propiedad, planta y equipo. Ok, con eso reconocemos una propiedad, planta y equipo. Ahora la pregunta es, ¿a qué valor yo lo voy a registrar? Eso se denomina medición inicial. Y aquí tenemos la medición inicial. En medición inicial va a ser al costo, ¿sí? A menos que ese activo sea comprado con financiamiento. Cuando sucede eso, tenemos que traerlo a valor presente. ¿Qué comprende el costo? El costo comprende el precio de adquisición, ¿sí? Lo que me costó, lo que dice la factura, el precio de adquisición, más todos los otros costos atribuibles para darle la ubicación necesaria de este activo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo importo una maquinaria, esa maquinaria me lo van a dejar en el puerto tengo que ir a recibirla, tengo que retirarla del puerto y gastar en transporte, mano de obra, hasta que me la dejen instalada. Entonces todo ese costo va también a capitalizarse al costo inicial del activo. Adicional, nos dice que no comprenden las aperturas de nuevas instalaciones, introducción de nuevos productos, aperturas de nuevos negocios. Eso no comprende el costo de una propiedad, planta y equipo.
No quiere decir que yo compro maquinaria para abrir una línea de negocio en específico y los gastos de publicidad, de marketing, de abrir esa línea de negocios como tal, gastos de permiso, todo eso va a capitalizarse, esa propiedad de planta y equipo. Así no funciona. Y adicional, los ingresos y gastos, cuando nosotros construimos activos, eso va a ir a resultado. Medición inicial, eso hemos visto. Ahora vamos a ver un punto interesante. Por ejemplo, si nosotros adquirimos una oficina, adquirimos un edificio, adquirimos un galpón, ¿sí? Tenemos allí que es un edificio, lo clasificamos como edificio, ¿sí? Pero la sección nos dice que usted tiene que darle un valor tanto a la infraestructura, que es el edificio, y al terreno donde está montado ese edificio, ¿sí? Eso quiere decir, si usted compra una oficina en el 5.º piso, tiene que reconocer tanto la parte de edificio de esa oficina y la parte del terreno de esa oficina. Tiene que contabilizarlo por separado al momento de su reconocimiento inicial y lo va a medir al costo. Ahora bien, ese es el costo inicial. Usted ya no puede capitalizar, incluirle más valores a ese costo inicial, ¿sí? A menos que cumpla con lo siguiente, que es capitalización posterior, ¿sí? Y esto normalmente sucede, ¿sí? Por defecto, sucede cuando usted va a reemplazar una parte de ese activo. Por ejemplo, no tiene la misma vida útil un edificio que el ascensor o elevador de ese edificio, ¿sí? Entonces el edificio va a seguir con vida a los 30 años, pero quizás a los 30 años usted ya tuvo que haber reemplazado el ascensor varias veces. Entonces allí usted va a tener que reemplazar ese activo, esa parte del activo. Entonces allí usted va a reemplazar. Para esto usted tiene que el activo que ha sido reemplazado darlo de baja, ¿sí? Tiene que quitarlo del valor de edificio. ¿Y qué valor va a quitar del valor del edificio? Si usted compró el edificio ya incluido con todos, con muchas, ya construyó o capitalizó el edificio y ya estaba incluido el tipo de activos, por ejemplo, el ascensor, ya está. Usted no sabe cuál es el valor específico de ese ascensor. Entonces, si usted no desconoce esto, usted va a retirar el valor del nuevo activo que sería el ascensor. Entonces usted allí ese nuevo valor lo va a capitalizar al monto del edificio, al activo de edificio. Ahora bien, también nos dice, si ese ascensor tiene un patrón diferente de consumo, usted lo va a depreciar de forma separada. Continuamos. Hemos visto medición inicial, hemos visto cómo se reconocen los terrenos y edificios, hemos visto cuándo se puede capitalizar un activo posteriormente. Y ahora vamos a ver la medición posterior. ¿Qué es la medición posterior? El valor que usted tiene que darle el 31 de diciembre de cada periodo de reporte, cada periodo que usted va a presentar estados financieros. ¿Cómo usted debe presentar estos tipos de activos de propiedad, planta y equipo? Lo tiene que medir de acuerdo a una política que usted tiene que elegir. Usted tiene que elegir la política de medición posterior. Bien, puede ser al método del costo o al método revaluado. Usted puede escoger esta política como empresa, decir mi política de medición posterior de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Va a ser bien sea el costo o va a ser bien sea a valor revaluado. ¿Pero de qué? De toda su propiedad, planta y equipo, de toda su propiedad, planta y equipo, no. Lo puede hacer de acuerdo a la misma clase de activos. Eso quiere decir, por ejemplo, si usted mide todos sus activos al costo, medición posterior va a escoger el método del costo, pero a los terrenos y edificios va a escoger la política de medición posterior al valor revaluado, ¿sí? O usted escoge todos sus activos de propiedad, planta y equipo al costo y maquinaria escoge al valor revaluado, ¿sí? Entonces es por la clase de activo de propiedad, planta y equipo que usted tiene que escoger esa política. Ahora bien, ¿qué es la medición al costo? Es lo que más se ve, es lo más recomendable y es lo siguiente. La medición posterior del costo es el valor en libros, ¿sí? Y quiere decir el costo histórico menos la depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado. Ahora, si usted escoge el método de revaluación,
usted tiene que hacer un análisis periódicamente y determinar si ese valor ha incrementado a su valor en libros. ¿Sí? Ha incrementado porque se ha revalorizado y hay muchos otros factores que nos dan indicios de revalorización. Cuando eso sucede, usted va a incrementar tanto el valor del activo como una cuenta en el patrimonio que va a ser superávit por revalorización, y esa cuenta va a estar en el grupo de los otros resultados integrales, en el ORI. Incrementa activo y incrementa superávit por revalorización, que está en el grupo de ORI dentro de patrimonio. Adicional, usted periódicamente igual va a analizar si ese activo ha sido deteriorado o no. ¿Qué es una revalorización? Una revalorización es buscar el valor razonable al 31 de diciembre de cada periodo, ¿sí? Y hacer una regularización con su valor en libros. Eso quiere decir, su valor en libros dice 100 y el valor razonable a esa fecha de ese activo es 120. Entonces tiene que regularizar, tiene que incrementar el valor del activo, como ya lo vimos. Aquí también una pregunta interesante es: ¿con cuánta regularidad yo tengo que hacer esta evaluación o hacer esta reevaluación? Y nos dice la sección es que lo que se intenta es que el valor en libros sea casi igual a su valor razonable. Eso quiere decir de que si han pasado 3 periodos y usted no encuentra indicios externos que evidencien que su activo ha sido reevaluado, que su activo ha incrementado de valor, usted no haga una revalorización todos los años, sino de forma periódica, para evitar que el valor en libros difiera de su valor razonable. Hemos visto esta parte de medición posterior. Vamos a ver otro tópico, que es depreciación. Usted va a depreciar componentes principales, eso es lo que veíamos anteriormente, componentes principales. ¿Cómo puede ser edificio, el ascensor? ¿Cómo puede ser avión, turbinas? Y lo va a hacer esta depreciación en la vida útil de este activo. En su vida útil. Para determinar su vida útil, usted tiene que considerar las utilizaciones previas de activos similares, el desgaste físico de este activo, la obsolescencia del activo. La obsolescencia puede ser el uso que se le da o la ubicación en la cual se encuentra ese activo, y los límites legales para el uso de ese activo. Ahora bien, ustedes conocen que al momento de depreciar un activo, eso va al gasto contra depreciación acumulada, ¿cierto? Va al gasto o también puede ir a un activo. Esa depreciación, gasto de depreciación, en vez de irse al gasto de depreciación, puede irse a un activo. Como por ejemplo cuando usted tiene maquinaria que produce inventario. Entonces, esa depreciación de la maquinaria que produce inventario se va a ir al costo del inventario. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, existen métodos de depreciación. Y aquí la sección nos dice, puede ser el método lineal, puede ser un método decreciente o puede ser un método basado en su uso. Y aquí en este tercero, en el método basado en su uso, puede estar el método de unidades de producción. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a comenzar a depreciar un activo? Y nos dice la sección que vamos a empezar a depreciar cuando este activo esté disponible para su uso. Cuando ya esté disponible para poder usarlo, allí usted empieza su depreciación. No es el momento que usted importó esa maquinaria y está en aduana. No es en el momento que usted trajo de aduana hasta la bodega. No es en el momento de que ya esa maquinaria fue montada e instalada. Quizás en ese punto aún le falta algún permiso legal para poder usarla. Entonces, cuando ya esté lista para usarla, allí usted va a comenzar su depreciación. La use o no la use, el punto es que esté disponible para su uso. Allí va a comenzar su depreciación. Y esa depreciación no cesa. No va a decir, por ejemplo, ahora en el tema del COVID, de que no utilizó esa maquinaria un año y va a dejar de depreciarla. No, usted tiene que depreciarla, ¿sí?, de forma continua, así la use o no la use. Tiene que seguirla depreciando. Tiene que seguirla depreciando a menos que, ¿sí?, a menos que usted esté utilizando el método de depreciación basado en el uso, ¿sí? Por ejemplo, unidades de producción. Entonces usted va a depreciar a la medida que produce unidades, deprecia. Y por ejemplo, no hubo producción de unidades quizás en la pandemia, no deprecia, ¿sí? Entonces usted cuando ya no usa el activo, pero ya no usa porque se va a dar de baja,
allí usted ya cesa la depreciación. ¿Por qué? Porque se va a dar de baja, y eso se lo realiza mediante, bien sea la venta, ¿sí? Se da de baja porque se está vendiendo, o ya este activo no me va a dar beneficios económicos futuros. Hay activos que no uso y no me dan beneficios económicos futuros, por tal motivo voy a darlos de baja. Y aquí un punto interesante a considerar es que al momento de yo dar de baja o venderlo, yo tengo que reconocer una ganancia o una pérdida en el resultado, en el estado de resultado, y eso se lo hace en una línea en específica, ¿sí? De utilidad o pérdida en venta de propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Utilidad o pérdida en venta de propiedad, planta y equipo. Esa utilidad y pérdida usted no tiene que presentarla en gastos administrativos, en gastos de venta o en otros gastos o en otros ingresos. No, tiene que haber una línea en específico que hable de la utilidad o la pérdida de propiedad, planta y equipo. Y el siguiente punto que vamos a ver es el importe depreciable. ¿Qué es el importe depreciable? Lo que yo voy a depreciar. ¿De dónde lo obtenemos? Es el costo histórico, ¿sí? Este costo histórico menos el valor residual. ¿Cuál es el valor residual? El valor que yo espero obtener al final de la vida útil de este activo. Entonces, ese importe recuperable, cada año tenemos que irlo evaluando. Tenemos que ir evaluando si existe un cambio de estimación o no. Otro punto importante son las permutas. Las permutas son cambios, intercambios de activos. Yo tengo propiedad, planta y equipo, usted tiene otro tipo de activo. Yo le entrego mi propiedad, planta y equipo e intercambiamos. Usted me da otro activo. Y allí hay que considerarlo. Este intercambio se debe medir a valor razonable. Sí, a valor razonable quiere decir cuál es el valor razonable del activo que yo estoy recibiendo, ¿sí? Para poder reconocer si yo tengo un activo, con valor en libros de un vehículo, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, valor en libros de ese vehículo 100, eso es lo que yo tengo en mi contabilidad. Pero la permuta tengo que medirla a valor razonable. Eso quiere decir, ¿usted qué me va a dar por mi vehículo que valor en libros tiene 100? ¿Me va a dar inventario? Ok, déme ese inventario. ¿Sí? Y ese inventario tengo que medirlo a valor razonable. ¿A cómo está en el mercado ese inventario en este momento? Está a 120. Ok, yo le doy un activo de 100, usted me da activos de 120. Tengo una ganancia en la venta o en el intercambio de esa propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Entonces usted tiene que medirlo a valor razonable, a menos que no se pueda medir ese valor razonable ni del activo recibido ni del activo entregado. Entonces, ¿qué va a suceder? Allí lo voy a medir al valor en libros entregado. Yo sé que ese vehículo está a valor en libros de $100. Sí, yo lo sé. Entonces, cuando esto sucede, cuando no hay una medición fiable, cuando es de carácter no comercial, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es de carácter no comercial? Es que yo no me dedico a estar vendiendo vehículos. Es un vehículo que es propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Eso es de carácter no comercial. Ok, y hemos revisado este mapa conceptual interesante. Aquí hay algunos temas que ya lo hemos explicado en otros videos y te voy a decir cuáles son para que tú puedas ir y reforzar esas partes. Por ejemplo, hemos visto sobre el deterioro de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Lo hemos visto aquí. Deterioro de propiedad, planta y equipo cuando utilizas el método de revalorización. ¿Cómo tenemos que aplicar ese deterioro cuando existe una revalorización? Ese video te lo dejo aquí. Hemos visto también depreciación, ¿sí? En depreciación nosotros hemos realizado también una videoclase de uso del análisis de datos utilizando Excel en las depreciaciones, cómo tú puedes hacer tus cálculos de depreciación. Si quieres aprender sobre eso, también te lo dejo aquí. Recuerda que todos estos mapas mentales de las secciones que hemos ido revisando lo puedes encontrar en mi canal de Instagram. Ahí tienes los mapas mentales para que tú los puedas revisar a detalle. Adicional, si quieres que realicemos un video sobre los errores más comunes, que he visto muchos en mi trayectoria como auditor externo, déjame en los comentarios, pon en los comentarios errores más comunes. Déjame ese comentario y mientras más comentarios existan yo voy a hacer un video. Y nos vemos y no olvides suscribirte a este canal. Hasta la próxima.